¿Qué tal amigos, seguidores y fanáticos de Developer.net? Vamos a comenzar a grabar ya el siguiente video tutorial que tiene como título parte 8 del carrito de compras utilizando Visual Studio 2010 en una aplicación Windows Phone utilizando el lenguaje C# 4.0 junto con AO.NET y como servidor de base de datos estamos utilizando SQL Server 2008. Bien, vamos a empezar ya a interactuar rápido con el IDE de Visual Studio, ¿sí? Vamos a abrir el IDE de Visual Studio y abrimos el Demo 09, ¿sí? Donde estamos implementando el carrito de compras. A ver, ingresamos al Demo 09. También vamos a abrir el servidor de base de datos SQL Server para poder crear ya los Store Procedures, tanto para poder grabar la cabecera, el detalle, ¿no? Y la actualización, ¿no? La reducción de la cantidad del stock en la tabla Products, ¿sí? Bien, entonces mira, vamos a abrir el servidor de base de datos SQL Server 2008, ¿ok? Nos conectamos, ingresamos a la base de datos Norwin, ahí está, New Query, perfecto. Bien, ingresamos acá y vamos a recapitular lo que hicimos hace el video tutorial anterior, ¿ok? Bien, acá tenemos, por ejemplo, los pasos que hicimos en el video tutorial anterior, era, por ejemplo, ya al momento de grabar, ¿no? ¿Cuál van a ser los pasos, ¿no? A seguir. En este caso, por ejemplo, grabar en la cabecera, ¿sí? Grabar en la cabecera, grabar en el detalle, hicimos un pequeño código para poder sacar los valores de las celdas, ¿no? De los productos que han sido añadidos por el cliente, ¿sí? Bien, entonces por ejemplo acá hicimos la validación, inclusive el if, recuerdan del value si diferente de null, entonces quiere decir que esa fila ha sido agregada en este caso por el empleado, ¿no? Entonces, perfecto. Entonces mira, in código producto es igual a convert to int32, ¿no? Del item.cell de la celda sub 0, ¿no? Porque en la celda sub 0 se encuentra el código del producto, acá está, el código del producto, el precio y la cantidad, ¿ya? Pero mira, observa acá, precio lo sacamos a través de la celda 2, ¿no? De la celda 2 punto value, la cantidad. Recuerda que por ejemplo acá he cometido un error, ¿no? Porque hice el copy paste, ¿no? Y por ejemplo acá la cantidad es un entero. La conversión está bien, ¿sí? A través de la celda sub 3, pero la declaración del tipo de datos de la variable cantidad está mal, ¿no? Que dice decimal. Entonces está mal. Entonces, por ejemplo, estas cositas de acá, por ejemplo, el recapitular, por ejemplo, los videos tutoriales anteriores, me permiten, por ejemplo, ver alguna codificación que he hecho mal. Entonces, igualito ustedes, ¿no? Entonces, si ustedes, por ejemplo, están reescribiendo el código del videotutorial del anterior, van a encontrar que también igual, ¿no? Dice decimal y para la cantidad también decimal, ¿no? Entonces, vamos a cambiarlo, ¿no? A entero, al tipo de dato correcto de la variable cantidad. Entonces, perfecto. A ver, lo cambiamos. Int, ahí está. Entonces, a ver, hacemos lo siguiente. Para grabar la cabecera, ¿sí? Para grabar la cabecera, ¿qué valores necesito, no? Entonces, mira, observa. Voy a hacer un select a la tabla orders. Ahí está. Entonces, para la cabecera necesito, por ejemplo, ya sabes que el order ID es un campo identity, por lo tanto, el campo identity se autogenera cuando yo inserto un registro en la tabla order. Entonces, por ejemplo, necesitamos el valor para almacenar en el campo customer ID, que es el código del cliente. Entonces, ¿dónde saco ese valor? Fácil. A ver, nos vamos al IDE de Visual Studio y nos vamos al diseño de formulario para generar la orden. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos, a ver, vamos a ejecutar esto. En operaciones, orden, acá tengo, ¿no? En este caso el empleado selecciona el cliente que va a realizar la orden, ¿no? Entonces, seleccionamos el cliente, pero necesitamos, por ejemplo, almacenar el código, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí vemos que la visualización del combo box lo que visualiza es el company name, ¿no? De la tabla customer. Y eso, ¿dónde lo seteamos? Si no vamos al evento load de este formulario, lo vamos a encontrar acá, mira. Acá está. CBO cliente.dataSource del bind and source de clientes, ¿no? ¿Se acuerdan del SQL Data Reader para poder leer tres valores, ¿no? O sea, tres fuentes de datos en un mismo stop procedure, ¿no? Que era USP y enarcomos. Ahí está, perfecto. Entonces, observa. Entonces, lo que va a visualizar el cliente es el company name, es el nombre de la compañía. Y como value member es el customer ID, ¿no? Que vendría a ser el código del cliente. Entonces, justamente eso es lo que nos va a servir, ¿no? Como nosotros los desarrolladores para poder almacenar ya, en este caso en el backend,
de la base de datos Norwin de SQL Server 2008. Entonces, perfecto. Entonces, ¿cómo obtenemos, por ejemplo, el valor, el código de que el cliente es seleccionado? Y eso ya lo vimos ya hace varios videotutoriales anteriores. Entonces, pero igual lo vamos a repasar acá. Entonces, para poder sacar, por ejemplo, grabar en la cabecera, ¿no? A ver, por ejemplo, vamos probando, ¿no? Mesasbox.show cbo cliente, punto selected value, que selected value devuelve un object, lo pasamos a toString. F5, operaciones, orden, seleccionamos un cliente, por ejemplo, y le damos a grabar, ¿no? Ahí está, Blaus, ¿no? Blaus, ahí está. Entonces, ese vendría a ser el código del cliente, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya, entonces perfecto. Entonces lo almacenamos en una variable, ¿sí? Para poder trabajar con variables. Entonces, a ver, lo voy a comentar. Entonces, para grabar la cabecera, o lo voy a sacar, para grabar la cabecera necesito el código del cliente. ¿Cómo obtengo el código del cliente? Por ejemplo, lo declaro o lo almaceno a través de una variable. Por ejemplo, código cliente. Bueno, siempre se aconseja utilizar la nomenclatura, por ejemplo, str, ¿no? Str de string, que es una variable string. Entonces, str, por ejemplo, customer ID, ¿no? Es igual a cbo cliente punto selected value punto string. Listo. ¿Qué más? Nos vamos a la base de datos. Siempre es bueno, es recomendable que imprima, por ejemplo, el diagrama, ¿no? El diagrama de base de datos. Siempre todo desarrollador tiene que tener al costado, por ejemplo, la impresión del modelo de datos, ¿no? Ya sea, por ejemplo, en R o acá, ¿no? En el mismo SQL Server también te da la opción de poder diagramar, ¿no? En Database Diagrams creas un nuevo diagrama de base de datos, ¿okay? Y vas a seleccionar, por ejemplo, las tablas involucradas. En este caso, para el carrito de compras, porque es un módulo del carrito de compras. Entonces, las tablas involucradas, por ejemplo, son orders, ¿okay? Order details, order details. ¿Qué más? La tabla products. No, bueno, eso sería todo, pues, ¿no? A ver, close. Entonces, yo tengo que grabar, por ejemplo, en orders y en orders details. Entonces, bueno, puedes agregar más tablas y lo imprimes, ¿no? De tal manera que ya se te sea más fácil poder darle una lectura a las operaciones que vas a realizar. No necesariamente tiene que ser un carrito de compras. Entonces, perfecto. A ver, nos vamos acá, le damos close y volvemos. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos, por ejemplo, el código del empleado, ¿sí? Para poder almacenar en la columna Employee ID. Y el Employee ID obviamente es un entero, ¿no? Entonces, ¿dónde lo sacamos? Fácil, porque también lo tenemos en pantalla, ¿no? Y a través del diseño, que es a través del empleado y su combo box, ¿no? Igualito. Entonces, ¿cómo sacamos el código? Igualito como lo hicimos cuando queremos sacar, por ejemplo, el código del cliente, ¿no? Del combo seleccionado. Entonces, declaramos un entero, int, int, por ejemplo, código empleado. Es igual a cbo empleado.selectedValue. A ver, esto devuelve un object, entonces lo convertimos. Convert to int32. Listo. Perfecto, entonces ya tengo el código. ¿Qué más tenemos? La dirección, ¿no? Que vendría a ser el... Vamos a ver. El chip address, ¿no? El chip address. Entonces el chip address vendría a ser así, ¿no? String str chip address es igual a txt dirección.txt. Perfecto. Y también tenemos en pantalla, por ejemplo, la fecha de la orden, ¿no? La fecha de la orden. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear, por ejemplo, el store procedure para poder crear la cabecera de la orden. Entonces hacemos lo siguiente. Create procedure usp generar orden. ¿Tiene parámetros? Sí tiene parámetros. ¿Cuántos parámetros? Los siguientes. Tenemos el customer ID, que es un char de 5. El employee ID, que es un entero. ¿Qué más? Tenemos la dirección, ¿no? Vamos a ponerle address, que es un varchar de 120, creo. De doble D, ¿no? Address. Ahí está, address. ¿Qué más tenemos? La fecha. Sí, pero la fecha la podemos sacar a través de la función. Tenemos una función, por ejemplo, select getDate. Ahí está. Entonces, por ejemplo, a través del select getDate, yo puedo sacar, por ejemplo, la fecha actual del servidor de la base de datos. Entonces, por ejemplo, no es necesario pasarlo como parámetro
a través de AO.NET, ¿no? A través de la colección parámetros del objeto SQL coma. Entonces, no es necesario, ¿por qué? Porque ya a través del servidor de base de datos yo puedo ya hacer el extraer, por ejemplo, la fecha del sistema, ¿no? Entonces, perfecto. Entonces, ya no necesito, me ahorro un parámetro más. Entonces, el parámetro que está en pantalla en el diseño de generar orden, a ver, nos vamos acá al Visual Studio, la fecha de la orden, entonces solamente va a quedar como un display nomás en este caso para el empleado, ¿no? Para que vea cuándo ha sido la fecha de la orden. Listo, entonces, a ver, ¿cómo hacemos? Hacemos lo siguiente, ¿no? Insertamos, a ver, insert into share into order, ¿cuáles son las columnas que voy a insertar? En este caso, por ejemplo, vendría a ser el Customer ID, el Product ID, perdón, el Employee ID, chip address y la fecha, ¿no? Que debería ser el order date. Ahí está, el order date. Voy a ponerlo bonito. Y colocamos acá los valores. Entonces, los valores tienen que ir en base al orden, a cómo has declarado la lista de columnas, ¿sí? En la tabla, ¿no? O sea, este de acá. Los valores tienen que ir de acuerdo al mismo orden de la lista que has declarado. Entonces, por ejemplo, en el values, entonces primerito sería el arroba customer ID. De ahí quien sigue el arroba el employee ID, coma, chip address vendría a ser address, coma, y el order gate, ¿no? Ya le hemos dicho que vendría a ser el get date. Listo. Se acabó. Pero necesitamos, por ejemplo, el número de la orden que se ha generado para poder grabar en el order details, ¿no? Porque recuerden que en el order details, estos fueron order details, acá está, ¿no? Necesitamos, por ejemplo, el order ID que se genera cuando nosotros registramos un registro, cuando insertamos un registro en la tabla orders. Entonces necesitamos, por ejemplo, ese order ID que se está generando. ¿Para qué? Para poder mandarlo también en el store procedure, donde va a ser el grabar del detalle de la orden. Entonces, perfecto. Entonces, por ejemplo, ahí, por ejemplo, estamos trabajando ya con parámetros de salida. Y eso también lo hemos visto en videotutoriales anteriores. Entonces, bueno, como sigo diciendo, ¿no? Esto de acá es una secuencia que como prerequisito para ver este videotutorial es el videotutorial anterior y así sucesivamente, ¿no? Entonces, perfecto. Entonces, si has venido siguiendo los videotutoriales anteriores, entonces te das cuenta que no es nada complicado, no es sencillo nada más. Entonces, simplemente es seguir la secuencia. Bien, entonces, a ver, declaramos acá un parámetro de salida, coma, arroba, vamos a ponerle order ID, que va a ser un entero. Y, tiene que ser output, ¿no? Porque es un parámetro de salida. Output. Entonces, ¿cómo asignamos un valor al parámetro order ID? Sería set, ¿no? ¿Recuerdan? Set arroba order ID es igual a arroba identity. Ahí está. Perfecto. Y se acabó, ¿no? Ejecutamos el stop procedure. Sí, ahí está. Los comandos han sido completados satisfactoriamente, no hay ningún error. Entonces, perfecto. Entonces, a ver. Listo. Vamos a entrar al Visual Studio 2010. Vamos a ingresar al proyecto y vamos a dar doble clic al botón grabar. A ver, listo. Entonces acá, a ver. Declaramos acá, por ejemplo, ya iniciamos, ¿no? Para grabar la cabecera. A ver, SQL connection. cn es igual a new SQL connection. Demo 09.properties. Settings. Ya creo que tengo una conexión. A ver, vamos a ver. Sí, ¿no? Acá está la conexión. Ya la tengo. Entonces ya la tengo declarada a nivel público del formulario. Entonces ya no necesito declararla. Perfecto. Entonces lo único que tengo que declarar, por ejemplo, es el SQL coma, ¿no? A ver, otra vez. SQL coma, cmd es igual a new SQL coma. Entonces hay que declarar, por ejemplo, cada comando por cada operación, ¿no? O sea, tenemos que declarar cada comando por cada operación, pero todos los comandos van a trabajar sobre una misma transacción, ¿sí? Porque vamos a tener que registrar en tres tablas diferentes, ¿no? Por ejemplo, tenemos que registrar en order,
tenemos que registrar en order retail, tenemos que actualizar, por ejemplo, en la tabla products, ¿no? El stock. Ahora, si por ejemplo al actualizar falla, por ejemplo, mi stock recibe de actualización, todo ese trabajo, ¿sí? Se tiene que deshacer, pues, ¿no? Porque uno no puedo grabar información inconsistente en la base de datos SQL Server 2008. Entonces, ¿cómo lo trabajas o cómo lo administras? Es a través de transacciones. Yo creo que en mi fanpage, en mi página personal de Facebook, he colocado un enlace acerca de las transacciones. Entonces, si lo han leído, lo he colocado a través de mi página personal y también en la página de developer.net, ¿sí? Entonces, esas cositas, por ejemplo, tienes que leerlas ya para poder, o por ejemplo, las propiedades de una transacción, ¿no? Entonces, el típico ACID, ¿no? El ACID que le llaman. Entonces, esas cositas, por ejemplo, ya tienes que ir investigando. O sea, yo no lo voy a decir, pero, o sea, o sea, prácticamente estoy empleándolo más que todo, ¿no? Pero la teoría, esas cositas que yo ya sé, tienes que leerla a través de los links que estoy colocando, por ejemplo, a través de la fanpage de developer.net. Ok, bien, entonces por ejemplo acá ingresamos, estamos utilizando un SQL coma, lo voy a colocar como nombre, por ejemplo, CMD orden, ¿sí? Orden, el otro va a ser CMD order details y el otro va a ser CMD actualizar stock, por ejemplo. Entonces, a ver, sigamos, CMD, por ejemplo, orden. New SQL coma y colocamos el nombre del stock procedure, ¿no? Eso ya lo sabemos. Ahí está, copiamos, sí, copiamos, coma, y me va a pedir la conexión, ahí está, perfecto. CMD, ¿se acuerdan qué más sigue? El command type, ¿no? El tipo de comando que voy a ejecutar es un stop procedure, ahí está, listo. ¿Qué más? A ver, el stop procedure tiene parámetros, sí tiene parámetros, entonces listo, cmd order punto parameters punto add with value, entonces el primer parámetro sería customer id, coma, y lo tenemos, así lo tenemos, ¿no? Están acá. Vaya, por ejemplo, este código de acá lo voy a colocar abajo para estar un poco más ordenado. Listo, entonces vendría ahí. El value, recuerda que está almacenado entre la variable str customer id. str customer id. ¿Qué más? Entonces, copiamos esto. Por ejemplo, acá sería el código empleado, ¿no? Que sería el employee ID. Ahí está. Y por último tenemos el address, ¿no? El address, y acá sería str chip, ¿no? str chip address. Y también tenemos el parámetro que es el parámetro de salida, que tendría que ser el order ID, ¿no? Entonces, eso ya lo hemos visto. Entonces sería cmd orden.parameter.addWithValue, que sería, por ejemplo, el order ID, coma, y le pongo 0. Pero le digo que su dirección, ¿sí?, de ese parámetro, que en este caso sería el order ID, su dirección va a ser .direction, ahí está, va a ser un output, ahí está, ¿no? Es un parámetro de salida. Entonces, perfecto. ¿Cómo lo recupero? A través del cmd orden.parameter, corchete, comilla, order ID, cierra corchetes, cierra comilla, cierra corchete, punto, value, ¿no? Entonces, a través de la propiedad value voy a obtener el valor que el servidor de SQL Server me va a enviar, ¿no? Entonces, perfecto. Entonces ya, entonces ahí tenemos, por ejemplo, ya, entonces cómo por ejemplo trabajamos con las transacciones, ¿no? Entonces las transacciones se trabajan de la siguiente manera. Tenemos que trabajar con un objeto SQL transaction. SQL, ahí está, SQL transaction, ¿no? Entonces le digo por ejemplo tx. Entonces le digo cómo se va a inicializar esta transacción a través de la conexión, ¿no? cn. Ahí está, begin transaction. Ahí está, listo, nada más. Punto y coma. Begin transaction, ¿qué devuelve? Ahí está, mira. Devuelve un SQL transaction. Entonces, si devuelve un SQL transaction, tengo que almacenarlo dentro de una variable también del mismo tipo SQL transaction. Listo. Entonces, ¿te das cuenta? Es fácil trabajar con transacciones, no es nada complicado, ¿no? Entonces, ahora sí, ¿no? Al comando tengo que asociarlo a una transacción, ¿no? Entonces, en base a diferentes comandos, siempre van a tener una transacción única. Entonces, esa transacción única, ¿cuál va a ser? TX. Y recuerda que TX tiene, por ejemplo, el commit, ahí está, para poder confirmar los cambios una vez que las operaciones, todas las operaciones, hayan sido satisfactoriamente, ¿no?, completadas. Porque si fuera, por ejemplo, si es que una falla, como te comenté al inicio, si una falla, ya no tenemos que aplicar el commit, sino tenemos que aplicar el
rollback, ¿no? El rollback es un método que lo que va a hacer es deshacer los cambios que se hicieron en todas las operaciones, en todos los comandos donde se le asignó esa transacción única. Entonces, perfecto. Entonces solamente tenemos que trabajar con el commit y con el rollback. Pero para poder asociar el comando a una transacción es utilizar, por ejemplo, la propiedad transaction, ¿está?, del comando, ¿no? Entonces acá le asigno x. Listo, ¿no? Entonces perfecto. Entonces ya, ya tengo una... Entonces mira, por ejemplo, ahí ya tú tienes que pensar que tenemos que hacer un commit o un rollback, ¿no? Pero al final, o sea, después de actualizar el stock, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá voy a hacer lo siguiente, miren. En actualizar el stock, vamos a imaginar que acá ya va a haber código, ¿no?, que más adelante lo vamos a hacer, todavía tengo, pero ya tienes que darte cuenta de que tienes que trabajar con el commit, con el rollback. Entonces, por ejemplo, voy a declarar una variable, a ver, acá al inicio, ¿sí?, una variable, por ejemplo, booleana, ¿no?, que se va a llamar, por ejemplo, operación exitosa, que va a ser, por ejemplo, todavía lo voy a poner a true, a ver, lo voy a poner a true. Ya de ahí, cuando vamos a codificar, si ocurre un error, ya lo pasamos a operación exitosa false, de tal manera que esta variable, si esta variable a nivel de método, ¿sí?, a nivel de evento, le tiene que grabar clic, tenemos que preguntar por ella, pues no, mira acá al final, ¿no? Entonces dijimos acá, si operación exitosa, en este caso todas las operaciones que intervienen, ¿no?, en este caso en el grabar en el carrito de compras, todas las operaciones tienen que ser true. ¿Para qué? Para que el TX, ¿no?, el TX haga el commit. Ahí está, para que haga el commit, ¿no? Caso contrario, si es false, ¿qué hacemos? Rollback. Entonces, por ejemplo, ya estamos completando, por ejemplo, ya nuestro bloque de código, ¿no? Ya, por ejemplo, hemos iniciado a través de grabar detalle, cómo recorrer el data grid view, cómo sacar los valores. Y hemos comenzado, por ejemplo, ya con el grabar la cabecera, ¿no? Hemos creado el stop procedure y además, por ejemplo, ya estamos avanzando con la parte final, ¿no? Es como si fuera un rompecabezas, ¿no?, de todo un poco. Entonces, por ejemplo, eso, por ejemplo, no te lo enseñan, pues. Entonces, por ejemplo, cómo es la secuencia lógica, ¿no?, para poder programar. Imagínate, pues, te dan, por ejemplo, ese módulo de grabar carrito y no sabes qué hacer, ¿no? O sea, no sabes por dónde empezar. Ese es el gran problema. Pero bueno, acá, por ejemplo, todo lo que te enseño acá es básicamente en base a lo que yo haría, ¿no? Lo que yo haría y cómo atacaría, por ejemplo, o qué parte, ¿no?, debería construir, ¿no?, ese código prefabricado, ¿no? Bien, entonces, a ver, continuamos. Listo, entonces, a ver acá. Vamos a lo siguiente. Voy a declarar, por ejemplo, a ver, digo int, por ejemplo, filas, ahí está, int filas, va a ser igual a cmd, ahí está, ejecuta el comando ya, cmd orden.executionQuery, ahí está. O sea, lo que va a hacer es insertar en la base de datos, ¿sí? Pero recuerda que para poder hacer esto, cuando tú estás trabajando con el SQL command y hacer el executionQuery, tú tienes que abrir la conexión. Pero no lo vas a abrir acá, pues, o sea, acá no puedes abrir la conexión, pues. Ya no la puedes abrir. ¿Por qué no la puedes abrir? Porque estás haciendo el cn.beginTransaction. Y al iniciar una transacción, ¿sí?, lo que va a hacer es conectarse, ¿no?, con el servidor de base de datos para poder iniciar una transacción. Entonces, pero la conexión está cerrada, entonces no la puedes abrir. Perdón, no puede traer la transacción. Entonces lo que tú tienes que hacer es primero abrir la conexión antes del método beginTransaction. ¿Sí? Listo. ¿Sí? Pues esas cositas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Porque te apuesto que si esto lo ponía acá abajo, iba a salir un error, ¿no?, en el beginTransaction. A ver, vamos a ver ya. Vamos a checar. Vamos a probar ya, porque vamos a ver, F9. Vamos a poner, por ejemplo, también en esto de acá sí tenemos que trabajar, por ejemplo, con try catch, por ejemplo, ¿no? Porque todo este bloque está propenso a errar, ¿no? Entonces, a ver, vamos a poner un try catch acá. A ver, esto no. A ver, hasta acá. Vamos a poner el try. Ahí está. Section y ponemos acá message box. Okay. Message box. .show x.message. A ver, vamos a ver cuánto estamos grabando, no quiero pasar, ¿no? 24 ya, listo. Entonces, algo rápido. ¿Qué más tenemos acá? El beginTransaction. Listo.
perfecto. Entonces, a ver, ejecutamos el query y vamos a obtener, por ejemplo, el valor del order ID. ¿Okay? A ver, sería messagebox.show del cmd orden punto parameters, sería el order ID punto value, punto text. A ver, vamos a ver ya. Y lo que voy a hacer es eliminar, por ejemplo, eliminar la fila. A ver, vamos a ver, que salga el message box y de ahí hacemos lo siguiente, ya, mira. Te voy a comentar este código, ya permito. Voy a comentarlo y acá voy a hacer lo siguiente. tx.roll. Porque se supone que si me aparece en el message box el código de la orden ID, quiere decir que está correcto, o sea, está insertando bien. Pero le estoy haciendo el tx.rollback ¿para qué? Para que esa fila ya no se quede en el order ID sin sus hijos, ¿no? Porque está grabando en la cabecera, pero en el detalle, ¿sí? Entonces estamos generando una orden inconsistente, pues, ¿no? Entonces, a ver, porque toda orden debe tener su detalle, pues, es lógico. Entonces, a ver, con el tx.rollback debería ya, por ejemplo, eliminarse la fila, ¿no? Entonces, pero, a ver, estamos probando todavía que va a salir un error en el begin transaction, ¿no? Porque necesita la conexión abierta. Entonces, a ver. Operaciones, orden, seleccionamos, vamos a dejar los clientes ahí nomás. A ver, la dirección, bueno, todavía no estamos grabando esto. A ver, vamos a, ya sí está bien, correcto. Ah, bueno, pero va a fallar, ya bueno. A ver, grabar. Ahí está, ¿no? Operación no válida, se ha terminado la conexión. A ver, ¿en dónde? A ver, vamos a depurar ya. A ver, acá. Ya ves, cuando hace el cn.begin transaction, sale ese error, pues no. Claro, es correcto, entonces está bien, perfecto. Esta operación no válida, se ha terminado la conexión. Entonces ya. Entonces es correcto, pues necesitamos abrir la conexión antes de hacer la llamada al método begin transaction. Entonces, a ver, vamos a hacer el cn.open al inicio. Listo. A ver, F5. Operaciones, orden. A ver, callado. Ahora sí. Grabamos. Ahí está. Ahí está. Abrió la conexión. Listo. Se inició la transacción y vimos que demoró un poquito, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya cómo la asociamos a través del cmorden.transaction, a través de la propiedad transaction del SQL coma. Perfecto. Entonces, a ver, ejecutamos esto. Ahí está. Filas, ¿qué es? Filas es... Quiero ver acá. Filas es 1, ¿no? Entonces quiere decir que ha registrado satisfactoriamente en la cabecera. A ver, vemos en el message box el order ID, ahí está, 11079, es correcto, ¿sí? Ese es el order ID. Y con ese order ID yo tengo que almacenarle una variable entera para poder mandar ese order ID a grabar en el detalle, ¿no? En el campo order ID. Entonces, perfecto. Entonces, 11079, ¿no? Entonces, por ejemplo, si le vamos a aceptar, ahí está, hace por ejemplo el tx.rollback. Entonces ahí está. Entonces a ver, 11079. A ver, vamos a verlo acá. Select asterisco from orders. Ahí está. 11077. El 11079, por ejemplo, no está. ¿Por qué no está? Porque hicimos justamente a propósito la transacción .rollback. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Porque si hubiese puesto el commit, ahí sí lo grababa, ¿no? De todas maneras. A ver, mira, vamos a probar. ¿Eh? Y de ahí ya lo borro a mano. De x.commit. Listo. A ver. Operaciones. Orden. A ver. Por ejemplo, Lima. Ahí está. Y grabamos. Listo. 11080, ¿no? Ahí está. Y luego viene el commit. O sea, confirmar los cambios. Entonces, si confirmo, debería grabar en la base de datos, ¿no? O sea, bueno, ya de ahí sigue este código, que no hace nada. Ahí está. Y listo, a ver. Vamos a poner acá order by
order ID, ahí está, descendente, ¿no? Para mostrar siempre el último al primero. Entonces, ahí está, 11080, ¿no? Alf key, el empleado 5, ¿sí? Es lo que está en pantalla, ahí está, es lo que está en pantalla. Alfie, ¿sí? Alfred, y el empleado sería el empleado 5, ahí está. Y Lima, ¿no? Debería decir, a ver. Ahí está, chip address Lima. Perfecto, entonces sí está funcionando. Entonces, por ejemplo, este de acá voy a eliminarlo. A ver, delete from orders web order ID es igual a 11080. Ya está, una fila eliminada. Entonces, perfecto. Listo, queda tal como quedaba antes. Perfecto, entonces nos vemos en el siguiente video tutorial. Vamos ya a seguir colocando más videotutoriales más seguidos. ¿Sí? A ver. Bien, entonces, bueno, conmigo será hasta el siguiente video tutorial y espero que te haya gustado. Dale like a la página, ¿sí? A la fanpage de developer.net que se encuentra en www.facebook.com/developermsnet, ¿sí? Listo, muchas gracias por tu atención y bueno, espero que sigas investigando. Listo, hasta luego, chao.